Padre, te damos gracias, te damos gloria y honra. Señor, gracias por este tiempo de adoración. Qué bueno saber que no volvemos atrás. Qué bueno saber que no hay nada más maravilloso que es conocerte y que tú tengas cuidado de nuestras vidas. Es maravilloso saber, Padre amado, que tú tienes protección sobre nosotros, sobre nuestros hijos, nuestra familia. Señor, qué bueno saber que los matrimonios, Padre amado, tú los restauras y tú los unes cada día más cuando el matrimonio es de tres, Padre amado. Esposo, esposa y tú, mi Dios. Si no te metemos en nuestros asuntos, nuestra vida es desordenada y vacía. Padre, te pedimos, Padre amado, que tú prepares los corazones, Padre amado, en esta hora, para que todo el que escuche la palabra sea terreno fértil, Padre amado, para que venga un cambio a su vida a través del Espíritu Santo. Te pido que uses al predicador, a tu hijo amado, Señor, a tu pastor, Padre amado, que tú puedas usarlo con denuedo y con autoridad, Padre amado, que tú puedas, Señor, sembrar la semilla y, Padre amado, que traiga una metanoia a nuestras mentes, a nuestros corazones. Bendícelo porque Él está haciendo tu voluntad. Multiplícale, Señor, porque Él es una columna de esta casa, Señor. Y a cada empresario y a cada persona que trabaja con el fruto de sus manos, Señor, que nada le falte. Multiplícale las finanzas a tu pueblo y a tus hijos. Y hemos orado creyendo que cuando hacemos tu agenda, tú haces la nuestra. Toda la gloria es tuya, toda la honra es tuya, porque el grande en este lugar es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, trino y uno. Amén y amén. Adoramos, Jesús. Vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel 47. Cuando lo tengan, digan amén. Poderoso eres, Jesús. Amén. Leemos la hermosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor traiga más bendición sobre ella, porque ella es bendecida. Dice la palabra del Señor: las aguas salutíferas, dice en mi Biblia. Dice 47. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí agua que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba en el oriente, y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al camino exterior, fuera de la puerta del camino, la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en sus manos, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, dice en el 6, y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la riviera del río. Y volviendo yo vi en la riviera del río habían muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad,
y vivirá todo lo que entre en este río. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse, iglesia. Gracias, Dios, por tu palabra. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Jesús. Te damos la gloria, Señor amado, y te pedimos, Señor amado, que tú seas exaltado, Señor Jesús. Gracias por esta palabra, Señor amado, y por el entendimiento de ella, Jesús. Gracias, Padre, porque nos las haces vivir, Señor amado, y nos haces preguntar, Señor amado, en qué nivel estamos, Señor Jesús. Te pido, mi Dios, que tú seas enaltecido, glorificado, Señor amado. Que tú me enmudezcas, Señor, y que seas tú hablando a través de mí, Señor Jesús. Te pido que te lleves la gloria y la honra, Señor amado, porque estamos aquí para adorarte, bendecirte y exaltarte. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios es bueno, iglesia. Estamos leyendo el libro de Ezequiel. Y Ezequiel tiene una visión. Una visión dada por Dios. Y Dios lleva de la mano a Ezequiel a caminar por un río. Dice en Ezequiel 43, a medida que me acercaba vi un hombre de pie junto a un hombre una puerta de entrada, y su rostro brillaba como el bronce. En las manos tenía una cuerda de medir hecha de lino y una vara para medir. El Señor le muestra una visión y Ezequiel tiene una revelación. Ezequiel nos está hablando en el capítulo 47 de un río de aguas abundantes, de un río donde hay fluidez. Ezequiel nos está hablando en este capítulo el río que tipifica el Espíritu Santo de Dios, el agua que emana del templo del Señor, que es el río que nosotros tenemos que estar sumergidos. Y se lo cantamos al Señor. Es una de nuestras canciones preferidas en estos tiempos. Yo danzo en el río. Y danzo en el río de Dios. Y le decimos en la canción que hay vida, hay gozo, hay sanidad en el río de Dios. Y qué bonito, porque todo eso lo vamos a encontrar cuando nos metemos a ese río. Amén. En el coro dice: yo danzo en el río de Dios, río de vida, está brotando en mi interior, fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí, es el río del Señor que nace de su corazón, nunca se secará, y esta ciudad se alegrará. Y ahora yo puedo cantar ese himno con conocimiento. Después que el Señor me metió a esta palabra, puedo entender lo que estaba cantando con un mayor entendimiento. Y qué bueno es poder cantar con entendimiento. Amén, iglesia. Dice la palabra que el hombre lo llevó por un camino. Dios nos lleva y nos enseña, y Dios nos lleva por diferentes caminos. Amén. Y luego observamos que hay una invitación a entrar a las aguas. Y dice: y me hizo pasar por las aguas. Para entrar a las aguas tenemos que tener una acción. Tenemos que atrevernos. Muchos de nosotros hoy en día estamos contentos estando en la orilla y no metiéndonos de lleno a donde Dios nos quiere llevar. Hay muchas cosas que nos pueden estar entreteniendo en la orilla. Hay muchas cosas que nos pueden estar gustando, y conocemos que si entramos a la profundidad va a haber un mayor precio que pagar. Amén. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Dios es fiel. Si me escuchan fallosos es que estoy enfermo. Digo, mal de salud. Pero vamos a mejorar en el nombre de Dios. Amén. Hay muchos que están en la orilla del pasado. Hay muchos que están detenidos en la orilla, y es la orilla de la dejadez.
Hay muchos que están en una orilla y puede ser la orilla de la pasividad. Hay muchos que están parados en una orilla y puede ser la orilla de la comodidad. Y como estamos conformes y estamos tranquilos en esa orilla, el Señor nos manda a entrar en el río de su presencia, pero solamente asomamos los pies y sentimos que el río está frío, que no es de nuestra conveniencia, y retrocedemos y nos quedamos mirando. Hay unos que son atrevidos y entran a la presencia del Señor y entran al río con Dios. Amén. Siempre hay un atrevido. Y hay que ser atrevido para las cosas de Dios, para querer y buscar lo de Dios. Jesús siempre nos va a llevar, iglesia, a un camino más profundo. Pero nosotros tenemos que tener la disposición de querer entrar a donde Dios nos quiere llevar. Amén. Dios es fiel, iglesia. Dios no falla. Dice que cuando entró al río, en el primer nivel, dice la palabra, cuando midió en los primeros 1000 codos, que son 1300 metros, dice primero que lo hizo entrar hasta los tobillos. Amén. En este nivel, aunque estamos siendo guiados por Dios, cuando estamos hasta los tobillos en el río, todavía nosotros tenemos el control. Muchos en el cuerpo de Cristo hoy en día, o muchos cristianos, nos gustaría quedarnos con el agua hasta los tobillos. Y no nos gustaría seguir adelantando, seguir caminando a mayor profundidad, porque nos sentimos cómodos donde estamos. Pero de la misma manera, en este nivel, que es el primero, tenemos que entregarle al Señor nuestros temores y nuestra vulnerabilidad. O sea que es un primer nivel, pero es un nivel que se empieza a poner complicado, porque ya Dios nos empieza a exigir y empieza a que nosotros entregamos cosas que nos van a entorpecer para seguir caminando de nivel a nivel, de paso a paso, o a una profundidad mayor. Amén. Dios es buena, iglesia. El segundo nivel dice que el agua le llegaba hasta las rodillas, que la dirección era hacia el oriente, que era hacia el frente. En ese lugar que es hasta las rodillas es un lugar de transición, el cual Dios conoce nuestras inseguridades. Dios conoce que empezamos a cuestionar cuando tenemos el agua hasta las rodillas. Amén. Dios es fiel, iglesia. Para poder profundizar, iglesia, en el río que Dios nos quiere sumergir, tenemos que estar siempre agarrados de la mano de Dios. No se nos puede pasar eso de perspectiva. Dice la palabra, me hizo pasar por la hasta las rodillas. Dice, midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. En este nivel representa un nivel de dependencia mayor de Dios y de unos nuevos desafíos para nosotros como cristianos. En este nivel el progreso parece ser más lento porque es más incómodo. Ya no estamos chapaleteando en la orilla, ya no está hasta los tobillos que teníamos el control. Ya aquí Dios empieza a tener el control absoluto de nuestras vidas. En esta etapa es donde nosotros sometemos nuestro cuerpo carnal, y lo comenzamos a transicionar a un cuerpo espiritual, a una mente espiritual. Amén. Dios es fiel, iglesia. Dios no falla. Dios es perfecto.
Dice la palabra del Señor: y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, y midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y esa fue la parte que me confrontó el Señor. Porque para yo predicar algo, el Señor me lo hace vivir. Y últimamente en esta semana hemos tenido mucha guerra espiritual. Hemos preguntado mucho a Dios, hemos confiado en Dios. Y leía esa parte, cuando Dios te mete al río y tienes que cruzar nadando. O sea que ahí tu dependencia tiene que ser estar por completa en las manos de Él. Ahí es donde verdaderamente el Espíritu Santo te quiere llevar, que tengas que nadar, que tengas que depender de Él, que te tengas que refugiar en Él, que puedas mirar la otra orilla y te atrevas a meterte y dejarte descansar en las manos de Dios y reconocer y entender que Él tiene el control. Y yo me visualizaba en esa orilla cuando el Señor me decía: es hora de nadar. César, tienes que empezar a nadar y tienes que empezar a confiar en mí. Y es en esos momentos que empieza la palabra de Dios, se hace rema en tu vida y te empiezas a acordar de cada palabra que Dios te ha dado. Y tú dices: Señor, ¿qué está pasando con la palabra que me has dado, que yo no estoy viendo el cumplimiento de esa palabra en mi vida? Y empiezas a buscar una respuesta porque tus ojos físicos están viendo lo opuesto a lo que Dios manifestó en ese mundo espiritual. Y Dios me confrontaba y yo le hablaba al Señor porque yo llevo una semana, 2 semanas estoy en esa etapa donde el Señor me está diciendo: César, ya es hora que comiences a nadar y empieces a confiar que yo estoy en control. Ya es hora que empieces a confiar que yo te llevo de la mano, pero te la voy a soltar, pero sigo estando en control. Al principio era fácil, es fácil. Al principio estamos danzando en el río de Dios, porque no hay tanta profundidad y porque todavía nosotros tenemos el control. Pero donde Dios nos quiere transicionar y a donde Dios nos quiere llevar es cuando nosotros no dependemos de nuestra fuerza, sino comenzamos a depender de las fuerzas de Él. Él nos quiere llevar y me quiere llevar al río de la sanidad, de la salvación. A la parte donde está la fructificación, donde está el gozo. Aleluya. Y le preguntaba al Señor y hablaba con nuestro pastor: hay algo que me está faltando. Porque empiezo a nadar, pero el problema es que no me detengo y sigo nadando. Y si yo sigo nadando en esa etapa, va a llegar un momento que me voy a cansar. Porque cuando nos empezamos a dar cuenta, estamos nadando con nuestras propias fuerzas. Y cuando empezamos a nadar con nuestras propias fuerzas, estamos nadando en contra de donde Dios nos quiere llevar. Así que en cierta manera venía a mi mente que nos convertimos en tuna, porque empezamos a nadar en el sentido contrario a donde el río quiere llevarnos. Salmón, atún, salmón. Amén. Es un pecado. Lo importante es que empezamos a nadar en el lado contrario. Y le empezamos a cuestionar al Espíritu Santo: ¿a dónde me quieres llevar? ¿Qué tú quieres hacer conmigo? Yo no entiendo lo que está pasando.
cuestionar por qué no podemos ver, porque estamos afanados y estamos cansados. Santo, aleluya. Thank you, Lord. Y le decía a nuestro pastor, pastor, es que tiene que haber un tiempo que yo tengo que dejar de nadar y tengo que empezar a confiar. Que yo tengo que voltearme y empezar a flotar en las aguas del Espíritu Santo, para yo entonces poder ver las promesas que Dios tiene para mi vida. Aleluya. Amén. Amén. Y pensaba cuántos de nosotros podemos estar así. Muchos podemos estar con el agua hasta los tobillos. Muchos podemos estar con el agua hasta las rodillas. Muchos podemos estar con el agua hasta nuestros lomos. Muchos vamos a estar en la etapa que el Señor nos dice: es hora que comiences a nadar y a creer en mí. ¿Qué es con mis fuerzas? Con las de Él. ¿Qué es a mi manera? ¿Qué es como yo lo pensé? ¿Qué es a mi tiempo? Y le decía al Señor: enséñame a nadar. Pero sobre todas las cosas, enséñame a confiar en ti. Santo. Porque cada vez que yo quiero hacer las cosas con mis fuerzas, cada vez que yo comienzo a ser una persona proactiva en Dios, pero mi proactividad me lleva en contra de lo que Dios quiere que yo haga, estoy deteniendo la mano de Dios. Estoy nadando en contra de la corriente del río. Le estoy huyendo a mi sanidad. Le estoy huyendo a mi salvación. Le estoy huyendo a mi milagro. Y me estoy cansando. Yo no sé cuántos pueden estar pasando eso en esta noche. Alabado Dios. Thank you, Lord. Pero yo sí puedo testificar que yo le estoy pasando. Pero la palabra del Señor llega a tiempo para darnos y traernos bálsamo a nuestras Amen. vidas. Yes. Gloria. Es en este nivel, iglesia, que nos tenemos que dar cuenta que nuestra dependencia completa proviene de Él. Que tenemos que tener la confianza completa puesta en Él. Gloria a Dios. Es en este nivel que nos damos cuenta que no podemos hacer nada con nuestras fuerzas. Dice que uno de los problemas de las personas que se están ahogando es que empiezan a hacer fuerzas. Y cuando empiezas a hacer fuerza y te estás ahogando, lo que estás haciendo es hundiéndote porque estás agotando tus energías. Nos pasará a nosotros eso como cristianos, que nos empezamos a ahogar con nuestros problemas, que nos comenzamos a ahogar con lo que estamos viendo, con lo que estamos escuchando. Hay algo bien terrible que está sucediendo hoy en día, y es lo que le están metiendo a la gente por las imágenes, lo que la gente está escuchando, lo que la gente está llevando a su mente. Hay temor. Están infundiendo un miedo. Y todo es la prensa. Sabemos que estamos en un país que las personas que están en un camino incorrecto tienen dos finales. Es la muerte o es la cárcel. Es un camino que ellos deciden escoger. Porque quieren ser grandes o poderosos en un corto tiempo sin pagar el precio. Aleluya. Lo que se le olvida es que hay un precio que al fin y al cabo van a tener que pagar, que es su vida o es la cárcel. Glory to Que la cárcel va a quitar su libertad. Y está habiendo un temor en el pueblo. Que la gente hoy en día ya por las noches no quiere salir porque temen que algo le pueda pasar. Ahora, la gente que ve las primeras
Así que el que no quiere salir porque le puede pasar algo, tenemos el otro extremo, es que te están diciendo prepárate porque algo va a acontecer y tienes que guardar. Y vemos los supermercados que ya no dan abasto, la gente que ya no sabe dónde más meter el agua, la gente que sigue viendo plantas y lo compra como si fueran televisores, tienen 2 y 3 plantas en sus casas. Pero es lo que están viendo y no los podemos culpar. Como dice el pastor, sale una noticia. Cierran un amigo, Puerto Rico está mal. Esto se está acabando y nos tenemos que ir. Hay que coger las maletas y irnos. Santo. Entonces, si yo tomo esas decisiones, ¿en qué nivel yo estaré? Aleluya. Gloria. Porque no estoy confiando en Dios. Ay, santo. No estoy creyendo en Dios. No estoy confiando que Dios guarda a los míos, guarda mi casa. Aleluya. Alabado Dios. Que su vallado y su cerco caminan conmigo y sus ángeles me acompañan a donde quiera que yo voy. Aleluya. Que su mano esté extendida caminando conmigo en todo momento. Amén. Que Él es el Dios de la provisión. Que Él es el Dios del sustento. Bendito Dios. Entonces, si yo estoy nadando y mientras voy nadando voy cuestionando y le voy diciendo, Señor, tú me dijiste, Señor, tú me prometiste, Señor, yo no estoy viendo, y a la misma vez estoy escuchando por altoparlante, prepárate que la tormenta viene, no salgas que Puerto Rico está malo. No vas a querer llegar a la orilla que Dios te prometió la bendición. Aleluya. Santo. Nos vamos a querer quedar nadando. Nos vamos a querer estar refugiados detrás de una piedra. Santo. Y nuestras bendiciones siguen pasando. Porque las bendiciones del Señor no se detienen, iglesia. Santo, aleluya. En ningún momento un río deja de pasar. Y le decimos, Señor, ¿por qué? Lo que me prometiste no lo veo cumplido. ¿Por qué no estoy viendo las promesas de lo que dijiste? Glory to God. Thank you, Father. Y es triste cuando el Señor te contesta, no estás confiando. Hace tiempo que dejaste de nadar y no te has dado cuenta que te estás ahogando. Hace tiempo que mi mano está extendida para sacarte, pero no la has cogido. Gloria a Dios. ¿Cuándo te darás cuenta que tenemos que disfrutarnos el camino con Cristo? Santo, aleluya. ¿Cuándo nos daremos cuenta que el Señor nos manda a confiar y creer? Estar quieto. Señor, pero es que estoy nadando. ¿Cómo tú quieres que yo esté quieto? Dios es perfecto. Santo. Dios no se equivoca. Si Dios nos manda a estar quietos, iglesia, tenemos que estar quietos. Es que soy desesperado. Es que soy bien proactivo. Ajá. Dios necesita confianza de nosotros. Amen. Thank you. Dios necesita que dependamos de Él, que confiemos en Él. Glory to the living God. Thank you, Jesus. Amén. Amen. En este nivel nos gozamos de nuestras debilidades. Porque cuando reconocemos que somos débiles y que en nuestras debilidades se posa el poder de Dios, nuestro pensamiento comienza a cambiar.
empezamos a llegar a otro nivel. En este nivel, iglesia, vivimos lo que nos dice en Filipenses 3:7. Se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Qué bonita la palabra de Dios. Amén. Cuando nos habla, cuando nos enseña su amor. Dios es fiel, iglesia. Amado Dios, thank you, Lord. Dice el 6, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver a la riviera del río. Y volviendo yo vi que en la riviera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá. El Arabá es el desierto, iglesia. Tenemos que entender que cuando permitimos que las aguas del Espíritu Santo gobiernen nuestras vidas, la palabra nos está diciendo que en medio de nuestro desierto, que en medio de nuestras vicisitudes vamos a ver las promesas de Dios cumplidas. Que la provisión va a llegar y nunca va a faltar. Que el sustento nunca va a dejar de llegar a nuestras vidas. Santo, aleluya. Que podemos estar en nuestro desierto, pero Él va a ser un río de bendición a través de nuestro desierto para traer la provisión necesaria. Pero lo tenemos que creer. Lo tenemos que confiar. Dice, y entrarán al mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Porque dice ahí que el río entraba al mar muerto. A un mar que era salado, pero el agua del Espíritu Santo, el agua dulce, entraba al mar muerto y le daba vida. Y nosotros tenemos que entender que el agua del Espíritu Santo quiere entrar a rincones de nuestra vida, de nuestro corazón, que hoy en día se encuentran muertos. Porque Él le quiere dar vida a todo aquello que está muerto. Pero tenemos que entrar y nadar y confiar en su presencia. Y toda alma viviente, dice el 9, y toda alma viviente que nadare por donde quiera, que entrar en estos dos ríos, vivirá y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Es promesa de Dios, iglesia. Amen. Thank you, Lord. Que va a haber sanidad, que va a haber liberación, que va a haber fructificación, porque dice que van a haber peces. Dice en el 10, y junto a él estarán los pescadores desde el Engadí hasta el Inglain. Será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Señores, que no estoy viendo lo que me prometiste. Y yo me preguntaba, me lo prometiste, me lo dijiste, no lo estoy viendo. ¿Pero por qué no lo estoy viendo? Y me di cuenta que el problema soy yo. Porque estoy enfocado en nadar y llegar a la orilla. Y no estoy enfocado en disfrutarme lo que Dios ha puesto en mi mano y ver la bendición de lo que Dios puso. Por eso es que la bendición sigue pasando. Los peces se siguen multiplicando, pero yo no los puedo ver. Porque estoy desesperado, estoy nadando con mis ojos cerrados porque quiero llegar. Y Dios me está diciendo, César, para y confía.
Para, voltéate y abre tus ojos. Porque cuando abramos nuestros ojos vamos a empezar a ver lo que Dios prometió para nuestras vidas. Cuando empecemos a confiar que Dios tiene el control y que Dios tiene el poder, vamos a empezar a ver la fructificación espiritual en nuestras vidas. Vamos a empezar a ver ese crecimiento que Dios prometió. Vamos a empezar a ver cómo ese llamado comienza a tener cumplimiento en mi vida. Pero es cuando confiamos en Dios. Es cuando confiamos que Dios está en el camino, que su mano está, que su cobertura y que su protección está. Aleluya. Thank you, Lord. Dios es fiel, iglesia. Yes. Dice el 11, sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la riviera, a unos y otros lados, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y sus hojas para medicina. Thank you, Lord. Pero tenemos que confiar en Dios y ver a dónde Dios nos quiere llevar. Lo estaremos haciendo, iglesia. Yo me pregunté lo mismo. ¿Lo estoy haciendo? Estoy confiando. Dice en Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Y yo me preguntaba, yo les pregunto, ¿están corriendo? ¿Hay ríos de agua viva dentro de mí? Dice el 39, esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyeren en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero ya Dios fue glorificado. Ya el Espíritu Santo es morador con nosotros cuando lo aceptamos y lo reconocemos. Pero estaremos viviendo con esas aguas dentro de nosotros. Estaremos nosotros sumergidos en el río del Señor. Hay vida en el río de Dios. Alabado Dios. Le cantamos. Amén. Hay gozo en el río de Dios. Y nos hacen repetir muchas veces que somos libres. Libres, libres. Santo. Pero somos libres cuando estamos en la presencia y sumergidos en sus manos. Cuando podemos descansar en Él. Aleluya. Thank you, Lord. Si te encuentras, iglesia, que estás viniendo y estás asistiendo a la iglesia, pero hay cosas que no tienen sentido, que pueden haber unas áreas muertas en tu vida o en mi vida, el Señor nos quiere decir que hay muchos frutos que esperan por nosotros. Que hay muchos peces de bendición que aguardan porque nosotros tiremos la red. Que nosotros entendamos que no es con nuestras fuerzas, que es con sus fuerzas, que es con su espíritu, que es con su estrategia, no es con la de nosotros. Nosotros podemos tener la mejor estrategia humana, pero Él tiene la mejor estrategia espiritual. Alabado Dios. Thank you, Lord. Él es un Dios perfecto, iglesia. Amen. Un Dios que no falla. Santo. Amen. Dios es fiel, iglesia. El Espíritu Santo es la agua con que se apaga la sed. La mujer samaritana dijo a Jesús: y Dios le contestó: si tú me pidieres,
yo te daré agua viva. Y el que beba esta agua nunca volverá a tener sed. Amen. Y nosotros estamos nadando sedientos. Nadando sedientos porque no nos hemos dado cuenta, iglesia, que no es con nuestras fuerzas, que es con su fuerza, que no es a mi manera, es a su manera, que Dios nos está pidiendo que tengamos profundidad en Él, y a muchos nos está diciendo: atrévete a salir de tu orilla, atrévete a bogar río adentro, porque no estamos hablando del mar. Atrévete a confiar en mí. Atrévete a entender que aunque no estés viendo lo que yo prometí, yo estoy en control. Solamente nos cuesta confiar, entender, saber y reconocer que Dios gobierna nuestras vidas, que Dios camina con nosotros, que Dios nos lleva de la mano, que es con sus fuerzas, iglesia, no es con mis fuerzas, que es a su estilo, no es a mi estilo, que es a su manera y no es a mi manera, que es a su tiempo y no es a mi tiempo. Las bendiciones ya están, iglesia, para su pueblo y para su iglesia. Solamente nosotros tenemos que arrebatarla y creerla. Que el Señor les bendiga.